Ellos tomaban mi mano para cruzar caminos rotos. Hoy cierran sus puertas cuando llamo. Esta es mi historia. Escucha hasta el final y suscríbete para recordar a las madres olvidadas. Ahora soy una mujer anciana, Elena Vega. Mis manos tiemblan cuando sostengo una taza de té y mis pasos son lentos sobre el camino polvoriento que pasa frente a mi pequeña casa. El pueblo donde vivo está rodeado de colinas secas y viejos olivos. El viento trae recuerdos con más fidelidad que las personas. Mi nombre ya no importa mucho. Hubo un tiempo en que significaba algo. Hubo un tiempo en que la gente lo pronunciaba con respeto. Hoy solo soy la anciana que vive al final del pueblo. Pero no siempre fui así. Soy hija de un hombre que creía en la educación cuando casi nadie más lo hacía. En toda nuestra familia, mi padre era el único que sabía leer y escribir bien. Era el único que podía entender documentos y cartas. Los vecinos venían a nuestra casa para pedirle ayuda cuando necesitaban leer papeles oficiales o escribir solicitudes. Para ellos era un hombre sabio. Para mí era un soñador. Siempre decía que el conocimiento era una riqueza que nadie podía robar. Éramos muy pobres. Nuestra casa tenía paredes agrietadas y un techo que goteaba cuando llovía. Durante el invierno colocábamos recipientes en el suelo para recoger el agua que caía del techo. Muchas noches me dormía escuchando el sonido de las gotas. Sin embargo, mi padre nunca permitió que la pobreza nos quitara la esperanza. Yo era su única hija. Muchas personas sentían lástima por él porque no tenía un hijo varón, pero él nunca lo vio así. Con orgullo decía que su hija valdría más que muchos hijos juntos. Cuando era niña, caminaba varios kilómetros todos los días para ir a la escuela. En verano, el calor quemaba mis pies a través de las sandalias gastadas. En invierno, el viento frío atravesaba mi ropa. Llegaba cansada muchas veces, pero nunca falté a clase. Estudiar siendo mujer no era fácil en nuestro pueblo. La mayoría de las niñas dejaban la escuela temprano para ayudar en la casa y prepararse para el matrimonio. Muchos familiares le decían a mi padre que estaba perdiendo el tiempo. Decían que educar a una hija no tenía sentido porque algún día se iría a otro hogar. Mi padre escuchaba en silencio, pero cada mañana me despertaba antes del amanecer para que fuera a la escuela. Por las noches estudiaba con una luz débil cuando faltaba la electricidad. A veces me quedaba dormida sobre los libros. A veces lloraba porque las lecciones eran difíciles.
Mi padre siempre se sentaba a mi lado con paciencia. Nunca me gritó. Nunca dijo que no podía lograrlo. Cuando crecí, tuve que viajar a otra ciudad para continuar mis estudios. Ese viaje cambió mi vida. Cada día tomaba autobuses locales llenos de gente. Los autobuses eran viejos y muchas veces se averiaban en el camino. Algunas veces los pasajeros discutían por los asientos. Otras veces subían ladrones. Recuerdo un viaje especialmente difícil. Unos hombres detuvieron el autobús en una carretera solitaria y robaron a los pasajeros. Mis manos temblaban cuando revisaban las bolsas. Yo solo llevaba algunos libros y unas pocas monedas. Uno de los hombres miró mis cuadernos y sonrió con burla. Después me devolvió la bolsa. Ese día comprendí lo frágiles que pueden ser los sueños. A pesar de todo, continué. Muchas veces no tenía suficiente dinero. Algunos días no comía para poder pagar el transporte. Usaba la misma ropa durante años. Reparaba los zapatos una y otra vez. Poco a poco comenzaron a llegar los resultados. Aprobé exámenes con buenas calificaciones. Mis profesores empezaron a confiar en mí. Un día recibí la noticia que cambió mi destino. Había ganado una beca. Todavía recuerdo la emoción al leer la carta. Mi padre lloró de alegría. Nunca olvidaré ese momento. Gracias a la beca pude continuar estudiando. Por primera vez viajé lejos de mi pueblo. Las ciudades me parecían enormes. Los edificios eran altos y desconocidos. La gente caminaba deprisa, como si siempre tuviera prisa. Me sentía pequeña y perdida, pero estudié con más esfuerzo que nunca. Con el tiempo obtuve mis títulos. Después llegó mi primer trabajo. Recuerdo perfectamente mi primer sueldo. Cuando llevé dinero a casa, mi padre sonrió en silencio. Reparamos el techo, arreglamos las paredes. Nuestra vida mejoró lentamente. Con los años llegaron los éxitos. Recibí premios y reconocimientos. Participé en proyectos importantes. Viajé a diferentes lugares. Ayudé a muchas personas. Trabajé en programas educativos. Apoyé a estudiantes pobres. Cada vez que ayudaba a alguien, recordaba mi propia infancia. La gente empezó a respetarme. Decían que era un ejemplo. Decían que llevaba orgullo a mi pueblo. Pero el éxito no eliminó las responsabilidades. Me casé. Al principio mi esposo fue amable. Construimos un hogar juntos. Después nacieron mis hijos. Ser madre fue más difícil que cualquier estudio. Muchas noches no dormía.
Siempre estaba preocupada por ellos. Trabajaba fuera y también en casa. Muchas veces me sentía agotada. Sin embargo, nunca me rendí. Quería que mis hijos tuvieran mejores oportunidades que yo. Los ayudé en sus estudios. Los animé cuando fracasaban. Celebré sus logros. Sacrifiqué muchas cosas por su educación. Pasaron los años. Mi padre envejeció. Un invierno falleció en silencio. Sentí un vacío enorme. El hombre que había construido mis sueños ya no estaba, pero sus palabras permanecieron conmigo. Seguí trabajando y cuidando de mi familia. Mis hijos crecieron, obtuvieron buenas profesiones, se casaron, formaron sus propias familias. Todos decían que yo era una buena madre. Yo pensaba que mis sacrificios habían valido la pena. Creía que en la vejez recibiría cariño. Pero la vida fue diferente. Con el tiempo, todo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Siempre había excusas, trabajo, responsabilidades, falta de tiempo. Intenté comprender, pero poco a poco me di cuenta de la verdad. Me volví innecesaria. Un día fui a visitar a uno de mis hijos. Me recibieron con educación, pero con distancia. Sentí que no pertenecía allí. Escuché conversaciones en voz baja. Decían que era difícil cuidarme. Decían que necesitaba demasiado. Aquella noche regresé sola a casa. Después de eso, todo empeoró. Algunas veces me trataban como si fuera una carga. Otras veces me ignoraban. Intenté ayudar, cocinar, limpiar, cuidar a los nietos. Nada parecía suficiente. Un día escuché palabras que me hirieron profundamente. Decían que yo ya había vivido mi vida. Decían que ahora solo causaba problemas. Poco después regresé definitivamente a mi pueblo. Mi pequeña casa estaba en silencio. Ahora vivo sola. Algunos vecinos me visitan de vez en cuando. A veces me traen comida. A veces me preguntan cómo estoy. Personas desconocidas muestran más bondad que mi propia familia. Por las noches me siento cerca de la ventana. Los recuerdos regresan lentamente. Recuerdo a mi padre. Recuerdo la escuela, los viajes en autobús, la beca, los premios, las risas de mis hijos, las bodas. A veces me pregunto si cometí errores. Tal vez amé demasiado. Tal vez di demasiado. No lo sé. Nunca quise riquezas. Nunca quise lujo. Solo quería respeto. Un poco de cariño. Un poco de tiempo. No siento odio.
Con los años el dolor se vuelve silencio. Todavía rezo por mis hijos cada noche. Pido que sean felices, aunque me hayan olvidado, porque el corazón de una madre nunca deja de amar. Algunas mañanas camino lentamente hasta una pequeña colina. Desde allí veo el pueblo. Veo niños caminando hacia la escuela. La vida continúa. Algunas jóvenes me saludan. A veces me preguntan cómo logré estudiar. Les cuento mi historia, porque las historias deben continuar. Si una sola persona encuentra fuerza en mi vida, entonces todo habrá valido la pena. Soy vieja, tal vez olvidada, pero todavía estoy aquí, esperando. No riquezas, no fama, solo el sonido de alguien llamando a la puerta y una voz diciendo suavemente: Madre, te extrañamos.